Bienvenidos a un nuevo episodio de básicamente esta entrevista. Llevo persiguiéndola, es la palabra, no sé cuántos meses. También porque por esta entrevista tuve, vamos a decir que unas críticas positivas y negativas, por no utilizar otra cosa, otro adjetivo. Y es parte de cerrar un círculo y un ciclo de un proceso que empezó con un Vamos de Roce, que fue el momento en que conocí a Estefanía. El Vamos de Roce en ese momento era la actividad que estaban realizando cuando ella y María Camila eran las presidentas y la vicepresidenta de la junta directiva, de la mesa directiva del Consejo Distrital. La Defensoría no lo hizo, pero nuestro equipo de derechos humanos Un sí. canibalismo de nación. Usted es un pobre hijueputa, grosero. Me meten en lo mismo, ¿para qué? Que a alias Guacho se le acabó la guachafita. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? Básicamente. Entonces, después de este contexto tan largo, le voy a dar el paso a Estefanía, que es consejera de Juventudes. Estefanía, un gusto que estés acá. Bienvenida básicamente. Cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente en Básicamente. Yo soy Estefanía Velázquez, soy consejera distrital de juventud en Medellín y pues estamos en San Cristóbal, zona rural de Medellín, porque precisamente pues soy una joven rural y campesina de acá del distrito. Las ironías de la vida es que esto empezó ¿en dónde era el Vamos de Roce? Altavista, el corregimiento de Altavista. ¿Y eso sería ruralidad? Sí, claro. Es otra zona rural de Medellín y bueno, acá estamos en otro corregimiento. Ok, o sea, el proceso que nos llevó a esta entrevista empezó y terminó en la ruralidad. Entonces, Así es. hablemos de esto. ¿En dónde estamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué pasa acá sentados en, ¿cómo se llama esto? Guacales. O no le dicen guacales así. Unas canastillas. Ah, bueno, en Bogotá le decimos guacales. Pero ¿por qué estamos justo en este territorio hoy? Bueno, estamos en el corregimiento de San Cristóbal, en un barrio que se llama Roble Mar, y estamos en el vivero Una Planta a la Vez, que es un proceso social y comunitario de jóvenes rurales acá en el territorio. Ok, hablemos del camino que te ha llevado hasta este punto en dos caminos. Tu pasión de vida, Okay. que entiendo que está en este lado, y tu proyecto político. Los dos hasta han estado juntos, logran convivir, están completamente distintos. ¿En qué momento empezó esto? ¿Qué tan malo te Mm, pasó en la vida para que estés acá? Bueno, esto empezó ya hace varios años en procesos juveniles y a partir de una necesidad precisamente de que se hablara de juventudes rurales y campesinas en estos espacios, estas instancias de participación, como lo son los consejos distritales de juventud. Entonces fue como, bueno, nadie está hablando de algo tan importante. Yo soy una joven rural y fue como, nadie está hablando de las juventudes rurales y campesinas que tenemos dinámicas y necesidades abismalmente distintas a los jóvenes de la centralidad. Y fue como, bueno, vamos a meternos en esto porque es sumamente importante que la voz de las juventudes rurales estén en estos espacios y que precisamente nuestras necesidades se visibilicen en este espacio del Consejo Distrital de Juventud. Entonces, los dos caminos van de la mano. Pero entonces hagamos unas claridades. Tu proceso político empezó con el CDJ. No, Ok. empieza mucho antes en procesos artísticos y culturales del territorio, en canelazos, en Un algo, activismo más social. exacto, Ok. muchísimo más social. Yo realmente hace, no sé, quizás 5 años jamás creí que iba a estar en un escenario de representación juvenil, ¿cierto? Ok. Como hacerme elegir para estar en esos espacios no estaba en mis planes, pero a partir como de esa necesidad fue que terminé en el Consejo Distrital de Juventudes. Y, ok, y entonces, ¿has podido vincular este proceso político a tu pasión de vida, que es la ruralidad? Otra precisión pequeña antes de empezar esto. O sea, joven rural desde siempre. Naciste en la ruralidad, Sí, creciste en la ruralidad. sí, yo nací de hecho acá en Medellín, me crié en una vereda que se llama Naranjal, entre cultivos, di mis primeros pasos entre cultivos de cebolla, de flor. Ok. Mi mamá me sacó adelante precisamente gracias a esto, una mujer campesina que a punta de flor y cebolla me sacó adelante a mí. Entonces sí, crecí en la ruralidad, en el campo, mi familia es
tanto materna como paterna es campesina, entonces crecí en ese entorno y hoy es lo que busco visibilizar también y defender. ¿Y en qué momento dijiste que era buena idea entrar a un consejo de juventudes? Uf, qué difícil, no, ve. Eh, n- Me metí a esto por una necesidad. Fue en serio el escenario de que ningún candidato y ninguna lista estaba hablando de la ruralidad de Medellín. Y es como complejo porque Medellín, aunque la gente no lo conozca y no lo sepa, es 70% rural. O sea, es mayoritariamente el territorio rural y campesino. ¿El 70% de Medellín es rural? 70% de Medellín es rural. Es mucho territorio, eso realmente se desconoce y también es invisibilizado para afuera. Entonces, como venga, tenemos que empezar a visibilizar lo realmente importante, ¿cierto? La ruralidad, el campesinado, estas luchas y estas causas. Entonces es como, hay que hablar de esto sí o sí. En ese momento era como, también con susto, Ok. también con susto porque no me imaginé en serio estar como en un escenario de representación con todo lo que esto implica, pero en su momento fue como, o lo hago yo o nadie lo va a hacer, ¿cierto? Ok. Esa fue un poco mi visión en su momento y fue como, no, nos metamos de cabeza a esto, porque también es un deber, siento que es un deber con, con mis raíces, Ok. ¿cierto? Entonces fue como, no, nos metimos a esto y acá estamos. Encontremos el origen del Consejo de Juventudes. ¿Por qué decides entrar? ¿Cómo entras? ¿Quién te dice? ¿Cómo te enteraste? Realmente todo nace a partir como del estallido social, Una pausa acá. ¿Cuántos años tienes? 26, 26 años, ok, listo. Ahora 26 sí. años. Todo nace también un poco a partir del estallido social, después que nos empezamos a movilizar muchos jóvenes del corregimiento en diferentes procesos y en torno a una plazoleta y a un canelazo. Y fue como, bueno, pues empezamos a hablar, vuelven los consejos de juventud como esta novedad, empezamos a movilizar los pelados y fue como, bueno, recojamos firmas, armemos una lista, un montón Ok. de jóvenes con diferentes también banderas y dinámicas. O sea, Eh, eres lista independiente. sí, nosotros recogimos firmas para avalar nuestra candidatura y bueno, lo hicimos real y aquí ¿Y estamos. cuántas firmas? ¿Cómo les fue con ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? Nos fue bien, recogimos 4.300 firmas y 4.000 es un huevazo de firmas. sí, sí, son bastantes, pero nos fue muy bien, digamos que también ¿Y cuántas necesitaban para avalar? 500 válidas. Ok, Se necesitan bien, 500 esa válidas, es la pero proporción. digamos que también como ya tenía un poco de experiencia en anteriores recolecciones de firma, El margen de uno error se sabe, es exacto. Entonces era ok, como recogamos todas las que podamos y para que se valíen por lo menos las total. 500. Sí, conozco muchas listas que también desde el desconocimiento, porque no hubo pedagogía y un Pero poco muchísima entonces, improvisación, no recogieron las eh, firmas que eran este necesarias. proceso es que, ¿cuántos pelados con una tabla y una hoja pasando por toda la pieza Éramos firmas? 14 jóvenes. Y esos 14 jóvenes, ¿cuántos quedan en este proceso? Bueno, actualmente digamos que todos están como en caminos distintos, ¿cierto? Todos están en lo suyo, en sus estudios, en sus procesos y demás. Entonces es como un poco cada uno está desde sus procesos realmente. Pues como el proceso de ruralidad, de campesinado, de juventudes rurales es mío. Ok, volvamos a conectar. Y el proceso con el CJ, ¿cómo lo viviste siendo el primer CJ? Todo un reto Califícalo. realmente, un Ah, ok. reto bastante complejo porque al fin de cuentas nos tocó crear unas bases que no habían, crear un camino que no se tenía claro, que ni la institucionalidad tenía claro cómo caminar, con muchas falencias realmente, pues al menos acá actualmente en Medellín, por ejemplo, no tenemos un decreto de estímulos. Eso Ok. también vuelve un poco complejo la dinámica porque a nosotros no nos pagan por lo que hacemos, entonces tenemos que trabajar, estudiar, sustentar nuestros procesos y eso también vuelve como las dinámicas un poco complejas. El camino ha sido con las uñas, muy con las uñas, pero lo estamos sacando adelante. ¿Lo volverías a hacer? Si hoy te puedes devolver al pasado donde tenías ese momento donde tomaste la decisión, ¿lo volverías a hacer? Sí, No lo dudes.
No, creo que esto era necesario para que muchas cosas se llevaran a cabo en el territorio, para que se visibilizaran muchas cosas y si no lo hubiéramos hecho, pues todas esas buenas acciones o al menos lo que se ha logrado no hubiera pasado. Entonces lo O sea volvería a hacer que sin la duda. pregunta es si te arrepientes de algo sobra o tienes algo de que arrepentirte en este proceso. Algo de que arrepentirme. Mm, wow, qué pregunta tan difícil. Creo que no me arrepiento de nada, realmente porque eh, cada uno de los pasos hacen que hoy esté acá. Entonces, como que una sola cosa que hubiera cambiado muy posiblemente habría cambiado el Y hecho te de que hoy esté agradeces. acá. Agradezco todos los aprendizajes. Creo que es la mejor escuela de formación política que he tenido y he aprendido como un berraco. Eso no te lo enseña ninguna universidad, ninguna. Ok, sobre la premisa que tenemos nosotros, no tienes por qué saberlo, pero nuestra visión es más pesimista del futuro con los jóvenes, Okay. que es como algo que tratamos de eh, controvertir haciendo este tipo de entrevistas, a ver qué onda con ustedes que están en estos procesos de participación. Y entonces nosotros creemos que si el futuro depende de los jóvenes y hablamos de los jóvenes del pasado y de los del presente, estamos jodidos Okay. en nuestro futuro. Tú que estás en territorio, que trabajas de la mano con jóvenes, que te la sufres, la gozas, ¿crees que tiene algún sentido lo que estoy diciendo? No, yo sí creo que hay un futuro y tengo un hermanito de 7 años. Para mí es imposible creer que no tenemos un futuro. O sea, yo estoy en esto por Claro, pero es asegurarme que esa bueno, generación lo el tenga. futuro es prometedor o no tanto. No tanto realmente, Entonces está más en mi onda, ¿sí ven? pero por eso estamos acá. Ok. Y conozco un montón de pelados tesísimos que están también moliéndose en el territorio para que ese futuro sí sea posible. El que estemos hoy acá en un vivero comunitario es la fiel muestra de eso. Me están picando los mosquitos. Es un Gracias. poquito. Gran spot. Ahora, acabaste de hablar de los pelados. Si yo vengo y traigo a este vivero eh, las personas con las que te trabajas y te rodeas en materia de juventudes y de proyectos, ¿tú crees que esas personas van a cambiar el futuro de Medellín? O Sí, sea, podrías meter, y no estoy hablando de nada más allá, sino podrías por meter las manos al fuego por ellos porque sus procesos van a cambiar Medellín. absolutamente. Soy fiel creyente de lo colectivo y soy fiel creyente de todos esos procesos territoriales y todos esos jóvenes que hoy le están camellando incansablemente para construir una Medellín joven y mejor para todos nosotros y para tener un futuro mucho más prometedor, donde realmente nuestras voces sean visibilizadas y tenidas en cuenta. Ahora hablemos de los jóvenes paisas. Eh, ¿Qué característica podrías darle o adjetivos podría darles a los jóvenes paisas? Berracos y resilientes. ¿Por qué crees que los jóvenes paisas tienen como un muy buen concepto nosotros hemos estado en diferentes partes del país y al final hay un muy buen concepto y un muy buen referente de los jóvenes paisas que los hace a ustedes diferentes o parte de este proceso? Creo que, no sé, hay mucha berraquera en las juventudes, como a mí me gusta llamarlas, más que paisas montañeras. Sí, así me gusta llamarnos. Yo me considero una joven montañera orgullosamente y considero que las y los jóvenes montañeros tenemos mucha berraquera y mucha resiliencia, porque también no es fácil resistir desde la montaña, no es fácil alzar la voz desde estas montañas y querer hacer algo por el cambio, por un mejor futuro. Entonces, no sé, creo que esa berraquera nos ha llevado a donde estamos hoy, a que los jóvenes sean más tenidos en cuenta, que nuestras voces sean más visibilizadas y que hoy estemos habitando muchísimos más espacios donde antes no se nos permitía ni hablar ni se nos tenía en cuenta de ninguna forma. En este proceso y en esta nueva visita conectamos con jóvenes de diferentes ideologías y conectamos con un par de jóvenes y uno especial
del movimiento de jóvenes Cabal y en la misma pregunta él decía, es que está en nuestros genes, es nuestro origen. Los paisas no la tenemos ni nunca la hemos tenido fácil desde el territorio. Dijo, todo lo hemos tenido de para arriba, que me parece un buen concepto, porque Sí, estoy de si uno acuerdo. recorre Medellín, en realidad todo es de para arriba. Sí. No, sabes que Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Siempre es una loma ni la hijo de madre, entonces nos toca también un poco. Y ok. sí estoy de acuerdo como que está un poco también en la genética, no sé, si yo pienso en los papitos, es como, pucha, esa berraquera que ellos han tenido también para sacarnos adelante es lo que nos obliga un poco a seguir. Ahora, ya que estamos de acuerdo con esto que planteó el joven Cabal, ¿Medellín permite construir desde la diferencia en estos procesos de juventudes? ¿Está pasando o la polarización se está apoderando también de estos espacios? Mira, yo la verdad creo que es sumamente complejo y difícil. Sí siento que hay muchísima polarización, al menos acá en Medellín, y más en los escenarios políticos, además de que se siguen repitiendo muchas dinámicas adultocéntricas y machistas. Entonces, es muy complejo además cuando estás desde Espera, sectores, quieto. Es un hijo de puta araña. Ya, no pasa nada. solo, perdón. Em, y pues como desde sectores también pueden ser alternativos, progresistas, es complejo realmente. ¿Perteneces a algún partido? ¿Respaldas alguna ideología? ¿Por quién votaste a Em, presidencial? No, mentiras, esa última no, pero... por Eh, Camilo Romero. ok, ok, No, actualmente no habito ningún partido político. ok. Acá tenemos una dinámica que es el juego de los matices. Pero como esta entrevista es particular, tenemos dos. La de personificar el territorio y los matices. ¿Con cuál quisieras empezar? Mm, personificar el territorio. Ok. El ejercicio es poder construir la identidad del territorio desde las características que tuviese una persona. Entonces, si Medellín fuese una persona, ¿cómo sería Medellín? ¿Qué características adjetivos tendría? Identidad, género. Ok, sería una mujer campesina, berraca, trabajadora, echada para adelante, eh, resiliente, mm, y maltratada. ¿Maltratada? Sí. ¿Por qué maltratada? Porque, sabes, también hay una cultura machista muy fuerte y ser mujer, primero no es fácil, ser mujer en un territorio que históricamente ha sido muy machista, no es nada fácil. Y ser una mujer campesina eh, la pone más de para arriba, más O difícil aún, sea, una capa más de complejidad. fue tremendamente. Había, no me acuerdo si fue Germán Castro Caicedo o Alfredo Molina que tienen en una crónica, eh, que dicen que Colombia es un país criado por mujeres y madres abandonadas, pero que eso solo se ve, o sea, eso es el país, pero en donde se puede ver de primera mano es en Antioquia y en Medellín. Estoy muy de acuerdo con eso. Que la mayoría de generaciones de entre los noventas y empezando los noventas y terminando los noventas era un montón de niños criados por madres solteras Yo soy creada por una mujer campesina, soltera, cabeza de familia. y aún así crees que el machismo es un mal que padecen en Medellín. Sí, por completo. Absolutamente. Y además también lo vivimos mucho en estos escenarios. Ser joven, una mujer joven rural que participa en escenarios de política es muy complejo, precisamente por esa violencia machista y política que tenemos nosotras las mujeres cuando participamos en esos escenarios. Dame una experiencia que tú digas, por esto dejaría de estar en estos procesos.
algo por lo que dejaría de estar. Mm, Que te digas, marica, vea, esto es lo peor de estar acá. mm, a ver, creo que ya he vivido como los peores escenarios que pude haber vivido en esos espacios y aún así sigo acá, entonces no creo que ahorita te pueda decir que hay algo por O lo sea, cual lo dejarían. Es entonces lo que voy a como, preguntarle a la gente es el nivel de aguante de esta mujer, porque si ha estado en los peores escenarios y aún así quiere seguir. bueno, aquí estamos y seguiremos. Y lo mejor que te ha pasado que te digas, viejo, por esto vale la pena seguir en esto. Mm, En algo tangible, en una acción, en una buena historia. Hace poco, bueno, hace unos pocos meses, en noviembre del año pasado, llevamos a cabo acá precisamente en torno a este Acá vivero, te refieres. Ah, ok, ya. a este proceso del vivero comunitario, no específicamente acá, Sentados en estas dos pero sí guacales. acá arriba en la placa Ajá. polideportiva se llevó a cabo un proyecto que se llamó Resignificando en la Montaña. Ok. Y para mí, el solo hecho de poder haber llevado a cabo ese proyecto en la ruralidad enfocado para los jóvenes rurales y campesinos, donde se buscaba visibilizar precisamente esto y donde se benefició a la comunidad de una u otra forma, para mí eso lo vale todo. Para mí ese día, ese festival, lo que se logró, lo que se Pagó la hizo, boleta. vale la pena. Ok. Y que haya sido precisamente en la ruralidad es como, bueno, esas luchas que nos dimos también para poder seguir visibilizando esto, lo valen por completo. O sea, siento que el objetivo se cumplió. Y si hablamos de tu futuro, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Qué buena pregunta. Por el momento, estoy enfocada en terminar la consejería, en seguir visibilizando los jóvenes rurales y campesinos, en seguir visibilizando el territorio, seguir resignificándolo y fortaleciéndolo desde precisamente estas causas rurales y campesinas. ¿Qué va a pasar después? No lo tengo muy claro. Sé que voy a seguir en el territorio, sé que voy a seguir con los procesos, sé que voy a seguir con esta lucha. ¿Desde qué escenario? No sabría decirte en este momento, pero en el territorio siempre. No vamos a andar en la crisis del campo porque ya es algo que hemos abordado en distintos episodios y espacios. Por eso nace Línea Verde, pero ¿cómo contrarrestar esta crisis que vive el campo y la ausencia de jóvenes, cada vez más de jóvenes rurales? Qué difícil. Yo creo que los jóvenes que hoy resistimos desde el campo y desde la ruralidad estamos resistiendo de forma titánica porque la realidad es que no hay garantías para habitar el campo. No las hay. Es muy complejo también pedirle a un joven que se venga para el campo, de que trabaje la tierra, de que se dedique a esto cuando es tan difícil resistir desde el campo. Y lo digo porque si me pongo a ver a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos que son campesinos, que se dedican a trabajar la tierra y cómo les toca, es como, ¿con qué moral vos llamas a un joven a que venga a eso? Y Es complejo. claro, Ahora, ¿y qué esperanza? creo que el hecho de que hoy hayan jóvenes como los que estamos hoy aquí resistiendo desde el campo da esperanza. El hecho de que a mi hermanito de 7 años le estemos incentivando el cuidado de la tierra, el cultivar sus alimentos, el cosechar sus alimentos, el, el aprecio y el valor que tiene el campesinado, eso ya es una muestra un poco de esperanza de la que hay. Ahora, tenemos que seguir replicando eso y no nos podemos dar por vencidos. ¿Y tú crees que se pueden construir nuevos jóvenes campesinos? Sí, sí. ¿Y cuál Creo que no sería es la ruta? creo que no es una tarea fácil porque de entrada tenemos que empezar un poco a cambiar el chip sobre el campo, sobre la ruralidad, sobre dar más oportunidades y herramientas al campo, que un joven no siempre tenga que estar desplazándose precisamente desde su territorio hasta la centralidad para, por ejemplo, estudiar.
Ok. Es que es muy complejo cuando un joven tiene que salir de su territorio para poder formarse, para poder trabajar, para poder encontrar otras oportunidades. No todo el mundo o no todos los jóvenes vuelven al territorio después, por ejemplo, de lograr sus estudios, porque también es como, ¿a qué vuelvo? ¿A qué vuelvo allá? O sea, hagamos una rotación. Me quiero volver un joven rural. ¿Qué debería ser? ¿Por dónde debería empezar? O el que se quiera volver un joven rural, ¿por dónde debería empezar? ¿Por dónde debería empezar? No, tener voluntad, llegar también con respeto al territorio, ¿sabes? Hay algo que a mí al menos me genera mucho conflicto y es cuando las formas en las que llegan al territorio, las formas en las que llegan al territorio rural, al menos acá en Medellín, en los corregimientos estamos viviendo algo que es la gentrificación rural y el cómo están llegando a los corregimientos. Eh, y eso también ha sido algo muy complejo porque no solamente se está desplazando al campesinado, sino que está cambiando las dinámicas territoriales. Y es como, bueno, está bien que lleguen acá al territorio rural a tener su casa, a tener su hogar y demás, pero también cómo llegamos al territorio, ¿cierto? Es como, querés volverte un joven rural, querés irte para la ruralidad, para el campo, está muy bien, qué bacano, ojalá todo el mundo eh, tuviera esa visión y buscar hacerlo, pero también cómo llegamos, yo creo como con respeto de entrada por el territorio, por el campesinado, no que tomemos esto como algo simplemente campestre, a llegar a tener mi finquita y ya. Pero sabes que de verdad ahí puede haber algo interesante porque por lo menos en Bogotá el fenómeno, la gente que tiene modos trata de salir de Bogotá porque está buscando... En Bogotá le decimos verde. Okay, No puedo decir que es ruralidad porque si tú vas a las zonas que están más conurbadas de Bogotá, pues son conjuntos en veredas, no es como okay. ruralidad. Pero creo que el ejercicio Es un de... poco más campestre. Sí, exacto, ese es el concepto. Pero creo que sí podría ser un buen concepto o una buena línea de trabajo es las normas o el criterio o el dossier o para decir si usted quiere volverse un joven rural, pues es bienvenido, solo tenga en cuenta eso. No sé, no construya de esta manera, no tengo ni idea, como cosas que ustedes solo pueden determinar cuando dicen, marica, los que vienen siempre tienen como estas vainas de venir a cambiarlo todo. Yo creo que ahí podría haber como algo que se puede socializar para decir, pues marica, bienvenidos todos a la ruralidad, pero con ciertas normas o criterios, que estaría buenísimo que ustedes que están acá Okay. habitando lo que solo ustedes conocen, pues puedan socializar para traer más gente al campo. Mm, qué complejo, no sé como muy bien en este momento cuáles serían esos criterios. A mí me gusta mucho decir algo y al menos cuando hacemos procesos, recorridos y demás en el territorio por la resignificación del mismo, primero hablamos o me gusta mucho decir algo y es que somos campesinos, no campestres, Ok. ¿cierto? Y segundo es que siento que muchas veces llegan al territorio también un poco romantizando la labor campesina y es como, ay, tan bonito el campesino con sus botas, con su tierrita untada y así, y es como, no, no romanticemos esto, o sea, no hay que No verlo estás desde la turisteando al romantización, campesino. exacto, es como también llegar al territorio de entrada de una forma responsable, ¿cierto? Em, con mucho respeto también por el territorio, también como, madre, esta tierra es como cuidémosla. Y también soy fiel creyente de la tierra es de quien la trabaja y lo que está pasando con estas dinámicas de las personas que están migrando, que, pues, que tienen poder adquisitivo y que migran a la ruralidad, es que desde la conciencia o inconsciencia desplazan un poco al campesinado. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi vereda se viene ya dando una dinámica hace varios años y es que precisamente está llegando mucha gente de la Ujú. centralidad a construir sus mansiones, sus fincas. Y actualmente en donde yo vivo, en mi vereda, solamente queda una familia campesina precisamente por ese desplazamiento, porque no hay relevo O sea, generacional, mucho, estéticamente ha cambiado tu demasiado. vereda. Mi casa estaba rodeada de verde, de huertas, y ahora está rodeada de Casas bonitas. fincas ¿Tú divinas. podrías decir que son casas bonitas o no? Pues a mí me gusta lo rústico, Ah, ok. ¿cierto? Entonces yo soy más
de la casita rústica, de la finquita rústica, con su huertica, con sus palos de brevas, de limones, de naranjas. eh, entonces, si me ponen a elegir entre, entre mi casa y una super finca y super mansión, pues me voy a quedar con mi casita, ¿cierto? Creo, Pero eso también, entre gustos, no hay creo que disgustos. no tienes como miedo a hablar de ciertas cosas, entonces vamos a entrar a la última dinámica del episodio y es el juego de los matices. Entonces tenemos tres Ok, ámbitos: nacional, departamental y local. Y como esto vale. es una semidemocracia, tú escoges el ámbito y yo escojo el matiz. ¿Ok? ¿Por dónde quieres empezar? Dijiste nacional, departamental y local. Mm, no sé, departamental. Me conviene más si empiezas en uno de los dos extremos, Ok, nacional o ok. local, y con eso hacemos toda la escalera. Bueno, local. Ok, el blanco. Entonces hay tres colores: blanco, gris y negro. Ujú, Blanco es algo positivo, gris reúne algo positivo y algo no tan positivo, y el negro solo reúne lo negativo o lo no ok, tan positivo. ok. Entonces el primer matiz con el que vamos a empezar es con el blanco. Ajá. Lo local es el alcalde Federico Gutiérrez. Ujú. ¿Qué es lo positivo del alcalde Federico Gutiérrez? Lo positivo. Se tomó su Mm, tiempo. qué buena Muy bien. pregunta. Obviamente este silencio Em, no habla. que viene de procesos juveniles. Fue consejero de juventud y llegó por eso, por los procesos juveniles y esa trayectoria juvenil en la que estaba. Bien, buena respuesta. Departamental, el gris. Algo positivo y no tan positivo del gobernador. Algo positivo y no tan positivo. Me le estás poniendo muy de para arriba. Em, no tan positivo, siento que esta gobernación ha abandonado por completo a los jóvenes, a los procesos juveniles y las luchas juveniles que se habían logrado hasta el momento, entonces siento que ha habido un retroceso en términos de juventud en el departamento. Y lo positivo, Yo dije, no lo voy a decir. eh, ¿Pero te está costando? un poco, un poco. Ok. Em, en ese momento no me llega algo que yo pueda decir como que esto es lo positivo realmente. Vamos Soy a ver siendo si le muy cuesta. honesta. Ok, Me vamos a hacer de cuesta, me cuenta que no cuesta. pasa nada. Vamos a ver si le cuesta igual. Nos queda el nacional y el ámbito negro, el matiz negro. Ok, Lo no tan positivo de Gustavo, lo de no tan Gustavito. positivo. Siento que lo no No, tan positivo. Ey, pero ¿por qué me metes tanta presión? no, Espérate, déjame obviamente no pensarlo. estoy tratando de, de motivar la respuesta para No, no, nada, no, ve, obviamente. lo no tan positivo. Siento inconformidad con muchos nombramientos que se han hecho desde el gobierno nacional. Entonces siento que son nombramientos que han entorpecido muchos procesos Ok. a nivel territorial. No, no voy a hacer ningún comentario porque ya estamos llegando a la parte final del podcast y ahí se extendería otro podcast completo sobre esto. Ok, ok. Pero, Estefanía, quiero agradecerte de todo corazón por hacer posible muchos espacios. Ya eventualmente lo habíamos dicho en un par de espacios y desde el Vamos de Roce, cómo nos recibieron básicamente y lo que ha pasado en los varios contactos que hemos tenido en Medellín. Por eso para nosotros era tan importante la entrevista. Quiero agradecerte en nombre del equipo. Espero que las decisiones que tomes en tu proceso político de aquí en adelante sean las mejores, te lleven por el mejor camino Muchas gracias. y que nos volvamos a encontrar. Bueno, siempre muy bienvenidos acá a Medellín y sobre todo al territorio rural y campesino para que sigan conociendo y resignificando este maravilloso territorio. El podcast cierra con un concepto que es ideas que comunican desde el proceso de cada uno de los jóvenes que se sienta acá frente a esta cámara. La idea es que si esto lo pudiese ver el joven paisa o antioqueño y
y vieran ese mensaje de parte tuya, de tu proceso, pues que les gustaría que pudiesen escuchar. Esto es un momento más íntimo con la cámara. Ok, Este momento yo realmente me voy, pero nada más, más allá del agradecimiento, pues espero que todo te salga muy bien. Muchas muchas gracias. gracias. Un gusto. Es tu momento de brillar. Bueno, yo le diría a esas juventudes montañeras de mi territorio que, que no se rindan, que sigan con esa berraquera trabajándole y camellándole al territorio, que hoy estamos logrando grandes cosas desde el territorio y que no podemos desistir porque si desistimos esas futuras generaciones no van a tener un territorio que habitar, un mundo que habitar. Yo lo hago por la generación de mi hermanito, de Miguel, que es mi mayor motivación e inspiración para esto, pero creo que todos tenemos a alguien por quien seguir trabajando y camellándole a, al futuro y a nuestro maravilloso territorio. Entonces, como nada, esas juventudes montañeras, berracas, campesinas, no desistan, sigamos movilizando corazones y mentes por estas causas y luchas justas que hoy nos movilizan en los diferentes territorios. Eso les diría.